Muy buenas noches, daremos inicio a nuestra exposición. Mi grupo está conformado por Eric Méndez, Naomi Albornoz y quien les habla Julián Páez. En primera medida hablamos del artículo de minería y megaproyectos que invaden el corazón del mundo. Este artículo trata de cómo el gobierno adelanta concesiones para explotaciones de minerales y recursos en la Sierra Nevada de Santa Marta. En la Sierra Nevada de Santa Marta actualmente habitan 4 comunidades indígenas donde ellos afirman que se están vulnerando sus derechos. Aquí vamos al primer punto, donde identificamos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Primera medida, pues tenemos el derecho a la dignidad y a la honra y el buen nombre de los grupos étnicos. El término apropiado para referirse a ellos son pueblos indígenas y tribales. Segundo derecho fundamental es la certificación de la existencia de las comunidades étnicas. Esto se trata bajo un certificado donde el Ministerio del Interior pues acredita la existencia de estos grupos de una comunidad indígena. Esto pues realizándose obviamente un estudio de campo en el que compruebe o no la existencia de una comunidad indígena. Vamos al tercer derecho, que es la propiedad colectiva. Los pueblos indígenas tienen el derecho a la constitución de su resguardo indígena en un territorio que permita la organización social, económica y religiosa que cumplan con sus tradiciones. Aquí vamos un punto que importa mucho sobre este artículo, que es el derecho sobre la tierra, que debe tenerse en cuenta que para los indígenas el territorio es más que una simple concepción material de las cosas, es algo más sagrado. Esto tiene directamente relación con el hombre y con la conexión con su naturaleza. Pasamos al quinto punto, que es el derecho a la protección de las áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural, incluso si están ubicadas fuera de sus resguardos. En todo el artículo encontramos de que se han hecho explotaciones y trabajos en estas zonas sagradas sin permiso de estas comunidades indígenas. Tenemos también el derecho a administrar y disponer de sus territorios. Dentro del territorio, además de poder realizar las actividades religiosas de su tradición, tiene la potestad de establecer una organización política y social. Con esto vamos al segundo punto, que es establecer la relación con la Constitución colombiana. En la Constitución colombiana se establece que actualmente cerca de 600.000 indígenas habitan el Estado colombiano. Estas se consideran como patrimonio cultural por su riqueza cultural y social. Se encuentran organizados en 85 grupos, hablan más de 75 lenguas diferentes y habitan el 25% del territorio nacional, según lo indica pues, la Constitución Colombia y cifras dadas por el gobierno. Los derechos constitucionales de los indígenas quedan aprobados en la Constitución de 1991 y estos pues a su vez se vuelven parte de la Constitución de Colombia, por ende son derechos que no se pueden vulnerar como cualquier otro derecho. Vamos a argumentar las razones por cuales han sido garantizadas o vulneradas los derechos identificados. Una concesión personal y tratada en el grupo, damos por hecho de que los derechos han sido vulnerados en razón de que se ha trabajado con grupos de la mano del Estado y han entrado fuerzas militares a trabajar en estos territorios con explotación de minería ilegal, con explotación de y siembra de cultivos ilícitos, y el Estado pues no hace nada para garantizar la seguridad y propiedad de estos territorios para los indígenas. Por ende, entonces se vulneran los derechos, como lo dice el artículo 63 de la Constitución. Las tierras comunales de grupos étnicos de los resguardos son imprescriptibles e inembargables. Dentro del entorno vemos muchos casos donde se vulneran los derechos humanos. Creo que uno de los más comunes es la discriminación, ya sea para gente de color o en este momento se ve demasiada discriminación para grupos de extranjeros por diferentes situaciones que se han vivido en el país. Hay un caso en especial donde hace pocos se golpeó a un chico de la comunidad LGTBI por su condición. Esto pues claramente viola los derechos humanos, el derecho a reconocerse,
derecho a la libertad, la libre expresión, sobre todo el derecho fundamental a la no discriminación. Muy buenas tardes, mi nombre es Naomi Albornoz. Frente a las alternativas de protección para garantizar los derechos humanos vulnerados frente al artículo minería y megaproyectos que invaden el corazón del mundo, están fomentar el conocimiento a través de campañas del Estado. Esto frente a las cuales se reconozca la actividad y razón de ser de las comunidades indígenas, como lo son el hecho de mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales, como se establece en la declaración expedida por la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007, en el artículo 31. Dos, establecer y plantear las distancias de los territorios de los cuales se considera que hacen parte de estas comunidades, es decir, que estos ambientes sean más protegidos tanto por las autoridades nacionales e internacionales en tema ambiental y por las mismas comunidades indígenas bajo la delimitación adecuada de estos recursos por una ley establecida por el gobierno. Educar a la comunidad, como punto tercero, a educar a la comunidad nacional, en especial a la industria minero-energética, sobre los daños que causan y someten a las comunidades en general por la explotación de estos recursos que contaminan a la zona en el cual se expone, no únicamente en el sector de la Sierra Nevada de Santa Marta, sino también, por ejemplo, la deforestación de la zona del Amazonas o todas las contaminaciones de las fuentes hídricas que se han dado hasta en el transcurso de la historia. Y como cuarto punto, incorporar las comunidades indígenas a los ordenamientos jurídicos nacionales en mayor proporción. Es decir, que ellos a través de esto pueden generar una unión, por así decirlo, a través de las Fuerzas Unidas, o sea, ellos, todas las comunidades, donde protejan a través de todos los ordenamientos jurídicos los recursos naturales de estas zonas delimitadas. En cuanto al caso de Carlos, los derechos humanos vulnerados por la institución, en el caso de Carlos, en especial por los directivos, es el artículo 23 y el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bajo la cual, según esta declaración, se están violando y vulnerando los artículos 23 y 24, como dije en un momento, bajo los cuales se establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Asimismo, que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a un salario por trabajo igual y que toda persona que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que se asegure así como a la persona como a su familia, a una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquier otro medio de protección social. Y asimismo también que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a una limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones periódicas pagadas. No están cumpliendo con lo estipulado bajo el contrato firmado por aquello del tiempo y la entidad, y junto con esto están impartiendo normas que son denigrantes y sin fundamentos a los empleados de la misma entidad, sin tener en cuenta las normativas y los derechos humanos, haciendo una falta grave no solo a Oscar en el tema de los descansos, sino también en la estipulación de normas sin hacer la debida gestión administrativa, dejando así a la entidad también en grandes brechas de demandas por maltrato laboral. Alternativa de las acciones para reclamar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el caso de Carlos está establecido por la ley y la rama judicial en Colombia, la acción de tutela y la acción de cumplimiento. La acción de tutela nos ayuda a que todas las personas, sin necesidad de un abogado, puedan solicitar protección judicial inmediata cuando sus derechos fundamentales sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad y entidad, por ejemplo, si están en riesgo del derecho a la vida, la integridad, igualdad, intimidad, libertad de expresión y de información o de cultos, etcétera, entre otros. Por ejemplo, en este caso se estaría haciendo una vulneración al derecho de su integridad y asimismo, bajo la acción de cumplimiento, todas las personas podemos acudir ante la autoridad judicial para solicitar que se haga cumplir una ley cuando una autoridad o entidad no la cumple. En este caso, pues hay varias leyes que, que rigen el buen trato al empleado y todo el tema de horarios, permisos, eh, salario, comisiones, etcétera. Entonces, cualquiera de estas dos acciones puede implementar Carlos para su caso. Muchas gracias. Continuando con el siguiente punto, que sería identificar si en su entorno laboral sí se vulneran los derechos humanos,
Digamos que sí se vulneran estos, ya que estaría laborando muchas más horas de las permitidas dentro de los horarios habituales en el campo de la salud en Colombia, el cual tiene establecido entre 44 a 48 horas semanales. Siendo así, el empleado está superando por mucho las horas permitidas, ya que trabaja 12 horas laborales y descansa los domingos cada 15 días, y la empresa o el hospital está en todo su derecho de compensarlo con una cantidad de días necesarios para su descanso, y si la empresa lo obliga a realizar más horas, le está quitando su derecho a su descanso con respecto al máximo de horas laborales. Adicionalmente, al cambiar las políticas de trabajo por unas más estrictas, también perjudica la sana convivencia dentro de esta empresa y genera más conflictos internos que les puede acarrear futuras demandas. Con respecto al siguiente punto, que pregunta por qué el comportamiento ético se relaciona con la garantía o vulneración de los derechos humanos en Colombia. Bueno, el comportamiento ético influye en los derechos humanos, ya que en la sociedad el ser humano tiene unos comportamientos a nivel personal como a nivel grupal para cumplir y garantizar una buena convivencia. Basado en la ética, que son los principios y valores que nos enseñan desde pequeños, como los actos y comportamientos que se tienen en una sociedad. Ambas partes nacen del buen obrar, de hacer lo correcto, con buena fe, de la mejor forma posible, para velar por el bienestar y desarrollo individual y colectivo. De esta manera, el actuar de forma correcta evitará incurrir en sanciones y castigos que pueden llegar a impedir la libertad del ser humano, como uno de los derechos más preciados por los seres humanos, y evitar perjuicios éticos y morales que psicológicamente destruyen a la persona de manera individual como también en la sociedad. Y con respecto a la pregunta, ¿qué pueden hacer ustedes como ciudadanos para garantizar sus derechos desde la ética? Nosotros como ciudadanos podremos garantizar nuestros derechos obrando de manera correcta, sin incurrir en actos o delitos que puedan perjudicar a una persona, elementos o patrimonios que son de reconocimiento público. Así, basado en la educación y los principios y valores, podemos construir una sociedad con prosperidad, velando por el bienestar y el continuo mejoramiento a nivel personal y grupal como ciudadanos que somos todos. Por ende, una de las claves principales será no actuar en contra de la Constitución, sino por el contrario cumplir con ella y realizar obras aún mejores que contribuyan al desarrollo social. Muchas gracias.